Bueno, el último punto de esta primera unidad es inversión cinemática. En este tema, lo que nos vamos a enfocar es en la tierra, en la base, le dicen también bancada en algunas libros. Es decir, si en un sistema, en una cadena cinemática, se tienen fijas diferentes eslabones, diferentes eslabones, se van a generar diferentes movimientos. Dependiendo del eslabón que esté fijo, que no se pueda mover, y los demás que sí tengan una posibilidad de moverse, pues vamos a tener movimientos muy diferentes. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos la misma cadena cinemática. Observen, aquí, bueno, se marca con puntos lo que es el eslabón que está conectado a tierra o que está en bancada, que le llaman también de repente. Y si esto está fijo, si esto no se puede mover, estos tres eslabones pueden generar un movimiento de una circunferencia cada uno de esos puntos, de cada uno de esos nodos. Si recuerdan que nodo, pues es la unión entre los eslabones. Bueno, esta misma cadena cinemática, si nosotros la cambiamos la tierra o el eslabón que va a estar fijado, que va a estar anclado, ahora el único movimiento que nos va a permitir hacer son estos dos. Entonces, la inversión cinemática es determinar qué movimientos se pueden generar a partir del cambio del puesto a tierra o de la puesta a tierra de los diferentes eslabones. ¿De acuerdo? Entonces, hay de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí tenemos otro, en donde son en sí 4 eslabones, considerando esta unión, esta articulación de tipo prismática como un eslabón, este pequeño recuadro. Si tenemos en tierra bueno, es que me quedo mucho con lo de tierra por lo de sistemas eléctricos. Si tenemos en bancada o tenemos fijado lo que es el eslabón 1, los demás eslabones, junto con sus articulaciones, van a poder hacer un movimiento. Pues va a poder girar una circunferencia completa y esta articulación, este eslabón de aquí, se va a desplazar a lo largo de lo que es el eslabón 1. ¿De acuerdo? Pero fíjense, primero tenemos en bancada, a ver si me acostumbro a decir bancada, este primer eslabón 1. Ahora, esta misma cadena, este mismo mecanismo, si lo aterrizamos, si le ponemos fijo lo que es el eslabón número 2, lo único que va a poder hacer es que se va a poder mover todo completo. O sea, no va a ser un movimiento prismático, sino que se va a poder desplazar nada más un movimiento un poquito angular, no es mucho. ¿De acuerdo? Entonces no se mueve de forma prismática porque pues ya tenemos aquí fijo. Si dejamos fijo esta parte, aquí también no me va a permitir mover. Lo único que me va a permitir mover va a ser este de aquí. Observen también que los nodos que se encuentran en la banca o en la bancada o en la tierra o fijados, se marcan con estas pequeñas crucecitas. Entonces, al estar este nodo también con esta crucecita aquí, pues ya no me va a permitir ningún movimiento. El único movimiento que me va a permitir va a ser el de este nodo. Una circunferencia completa sí me la va a permitir hacer. Finalmente, si tenemos este eslabón que es el movimiento prismático, que es este pequeño cierre aterrizado, puesto en tierra, el único movimiento que me va a permitir va a ser este de aquí. Si esto está en tierra, pues todo el eslabón que está dentro de esa corredera, pues no se va a poder mover tampoco, porque esto está fijado a tierra. ¿De acuerdo? Entonces el único nodo que va a tener un movimiento va a ser este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces la inversión cinemática es precisamente eso, analizar qué movimientos son los que se pueden tener dependiendo del eslabón que se encuentre fijo, que no genere ningún movimiento. Este mismo ejemplo, pues lo encontré en internet, en YouTube, para que lo puedan apreciar un poquito más ese movimiento. Es el mismo mecanismo. Observemos cómo se va a mover dependiendo de lo que esté fijo. Ahí marca que ese está fijo. Bueno, se los dejo para que lo vean y lo aprecien. Sí. Ahí en esos dibujos, ¿cómo podemos ver, digamos, en el diagrama cuáles son los puntos que están fijos?
ahorita que me regrese la imagen, van a ver que las que están fijos siempre tienen unas diagonales como si estuvieran conectados a tierra. Bueno, no tierra eléctrica, sino una tierra física estructural que le llaman. ¿Nos va a enseñar algo o por qué la pausa? No, ese es después para hacer cálculos. Déjenme admito a estos dos. Pueden calcular la posición final de los elementos. Ahorita les digo. Pueden calcular la posición final de los, elementos finales de control, pero en sí lo que se calcula es la posición final de los nodos o de las articulaciones. Por ejemplo, lo que preguntaban ahorita, los eslabones que estén fijos se denotan por estas pequeñas diagonales que se encuentran sobre el eslabón. Mira, en el ejemplo anterior, se tenían este tipo ¿qué es? Trapecio, de trapecio que aún más ancla el eslabón fijado a tierra o a la bancada que le llaman. Pero si no, cuando menos estas diagonales son las que representan que están fijos, que están bancadas, aparte de la crucecita que se tiene aquí en cada uno de los nodos. Lo de los cálculos, que creo que lo veremos en la segunda, tercera unidad, creo que va a ser en la tercera, es para identificar en qué posición es en el que se va a encontrar el nodo. Si ustedes están en un movimiento aquí circular, si nosotros vamos en este punto, en este movimiento circular de este nodo que se encuentra aquí, ¿en qué posición va a estar un segundo nodo? Bueno, en este caso es el movimiento prismático el que tenía. Entonces es para identificar cuál es la posición que va a tener el nodo al final del movimiento. Ahora, existen unas cadenas que son de las más empleadas dentro de lo que es la mecánica, que son las 4 barras, un mecanismo articulado de 4 barras, que son este tipo. Aquí también, bueno, es la misma cadena, es la misma estructura, simplemente tenemos diferentes eslabones bancados o fijados. Entonces cada uno representa movimientos diferentes. Algunos sí son movimiento completamente circular, otro nada más es un balancín en donde está moviéndose ciertos ángulos. Y hay unos que pues nada más son 2 balancines que no permiten un movimiento circular completo. Y hay otros que son 2 movimientos circulares. ¿Cómo vamos a identificar qué tipo de movimiento es el que va a tener cada mecanismo? Pues con una ecuación relativamente sencilla. Eso se le conoce como la condición de Grashof.
Esa condición de Grashof nos pregunta o nos indica esta condición en donde el eslabón corto más el eslabón largo puede ser menor, mayor o igual que los otros dos eslabones. Lo único que nos debemos de investigar, de aprender, es la distancia de los eslabones, del eslabón corto y del eslabón largo. Por ejemplo, acá en estos dos, pues eslabón corto, vemos que es el que está aquí de color rojo, y el eslabón largo, pues es el que tenemos aquí de color verde. Entonces, dependiendo las medidas de esos dos eslabones, al momento de sumarlos, si la condición nos da que es menor, mayor, igual, ahorita las vamos a ver, que los otros dos eslabones, ahí los marca como P y como Q. ¿Cuáles son los otros dos eslabones? Pues los que no son cortos ni largos, por ejemplo, el naranja y el azul. Si sumamos el rojo, las medidas, la distancia del rojo y del verde, y luego sumamos el azul y el naranja, vamos a ver qué condición es la que se cumple. Dependiendo de esa condición, el mecanismo se va a clasificar en tres tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una clase 1. Si la suma de la barra del eslabón corto más el eslabón largo es menor que la suma de los otros dos eslabones, pues estaremos denotando que es un sistema o un mecanismo de manivela balancín. Se le dice manivela porque permite todo el movimiento de la circunferencia y el balancín nada más permite un pequeño movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de qué eslabón es el que se encuentre fijo, de todas formas, vamos a tener ese movimiento, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Eso es lo divertido, eso es lo interesante de esa condición de Grashof. ¿De acuerdo? Si estas condiciones se cumplen, independientemente del eslabón que tenemos bancado, vamos a tener un movimiento de manivela balancín. Ahora, bueno, aquí tenemos. Con razón, aquí me estaba un poco de duda. Es cierto. Si también podemos tener, si está bancado el eslabón corto, sí me permite hacer, aquí está, un doble manivela, que es dos círculos por completo. Y si es el opuesto al corto, esas condiciones con razón ciertas, como que algo me hacía falta, era esta diapositiva. Aquí está, la bancada. Si se banca el más corto, tenemos una doble manivela, es decir, dos circunferencias por completo en cada uno de los nodos. Si tenemos fijado el opuesto al más corto, tenemos un doble balancín. ¿De acuerdo? Observemos acá en la otra. Si se fija, los mecanismos que no sean el corto y el opuesto al corto, sino los laterales, tenemos manivela balancín. Y si tenemos fijado el corto, tenemos dos manivelas, dos circunferencias. Y si tenemos opuesto al corto, aquí tenemos el corto, entonces el opuesto al corto, tenemos dos balancines. Entonces esas condiciones ya están fijas desde que se cumple la condición inicial, la de la clase 1. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente los mecanismos son, bueno, cumplen estas condiciones en donde el eslabón corto y el eslabón largo son menores que los otros dos. Por lo general son de clase 1. Pero también pudiera estar la condición en donde el eslabón corto y el eslabón largo son mayores que la suma de los otros dos eslabones. Aquí sí, independientemente, por eso me estaba confundiendo con la clase 1, aquí sí, independientemente del eslabón que se encuentre fijo, observen, aquí está fijo uno, aquí está fijo el opuesto, aquí está fijo el lado izquierdo, acá está fijo el lado derecho. Todos modos, todos serán tipos balancines. De acuerdo, aquí no hay, así que dudas o problemas con qué tipo de movimiento es el que va a presentar. Todos los mecanismos de clase 2 van a tener ese tipo de movimiento mientras se cumpla, bueno, esto. Para que sea clase 2, pues lógicamente tiene que cumplirse esta condición, que la suma de los eslabones corto y largo sea mayor a la suma de los otros dos eslabones. ¿De acuerdo? Por eso me andaba confundiendo con la clase pasada. Y finalmente,
la clase 3, pues nos indica que si la suma del corto más largo son exactamente igual, pues entonces lo que vamos a tener son dobles manivelas. Por ejemplo, en este caso, si la suma, como aquí son exactamente iguales las medidas de los cortos y de los largos, pues entonces esta condición se va a cumplir también. Podrá existir, por ejemplo, acá esta condición en donde este es corto, este también es corto, entonces nada más utilizamos uno. Pero esta medida de aquí, esta distancia de este eslabón con este otro eslabón, tiene la misma distancia. Entonces también vamos a generar un movimiento de doble manivela. ¿De acuerdo? Estas son estructuras de casos especiales. Ahorita lo que andábamos viendo son aquí, por ejemplo, estos dos, en donde son 4 eslabones y el eslabón corto y el eslabón largo es igual a los otros 2 eslabones. ¿Cuándo se va a cumplir esta condición? Pues cuando tengamos 2 eslabones de la misma medida y los otros 2 de la misma medida también. Si estos dos se cumplen, independientemente del elemento que esté bancado, del eslabón que esté bancado, vamos a tener también doble manivela. Estos dos son casos especiales, en donde ahora, en lugar de que tengamos una doble manivela, como en este que son de 4 eslabones, pues aquí ya vamos a tener un eslabón no binario. Si recuerdan que binario es solamente porque teníamos 2 nodos. Acá teníamos un eslabón terciario, y bueno, el movimiento que va a generar esto al tener bancado todos estos 2 eslabones, pues es una doble manivela. Estos son casos especiales de Grashof. Ahorita lo que nos interesa es conocer las clases, la 1, la 2 y la 3, que dependiendo la condición del eslabón corto más eslabón largo menor que los otros 2 eslabones, se puede considerar de clase 1 o se considera de clase 1. Si es mayor el corto y el largo, es clase 2, y si son iguales, pues es clase 3. Cada una de esas clases pues nos va a indicar qué tipo de movimiento vamos a tener. La clase 2 son balancines, la clase 3 son manivelas, dobles manivelas o casos especiales en donde son triple manivela o una manivela con balancín. Repito, estos son casos especiales de Grashof. No nos interesa ahorita mucho ahondar en ellos, simplemente conocer las clases, donde sí debemos de tener un poco más de cuidado con respecto a las bancadas o con respecto a los eslabones que van a estar fijos, es para la clase 1. Aquí recordemos, si se fija los eslabones laterales al corto, vamos a tener un movimiento manivela balancín, repito, eslabones bancados laterales al corto, que es este y este. Vamos a tener movimientos de manivela balancín. Si se banca el corto, tenemos doble manivela, y si se banca el opuesto al corto, tenemos doble balancín. Por eso es que este tipo de mecanismos, en donde sí tenemos diferencias entre los eslabones cortos y largos y los dos independientes que queden sobrando, pues sí nos va a permitir diferentes movimientos, dependiendo del eslabón que se encuentre bancado. ¿De acuerdo? Y los demás no. Los demás sí, si se cumple la condición del clase 2, son puras manivelas, independientemente puros balancines, independientemente el que se encuentre bancado. Y si es de clase 3, son dobles manivelas, igual, independientemente del que esté bancado. Aquí me muestro solamente 2 bancas, que es un eslabón, en el eslabón base, por así decirlo. ¿De acuerdo? Y pues con eso terminaríamos esta primera unidad.